hermanos y amigos que se están conectando en este momento a que puedan compartir este video con todas las personas que puedan, para que otras personas, sea cristianas o no cristianas, puedan también estudiar con nosotros la palabra sobre el análisis de el Salmo 150. Muy bien, vamos a seguir con este tema entonces. Decíamos que vamos a mirar qué más aprendimos el día de ayer. Decíamos que además de saber que este mandamiento era para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, era exclusivamente para los de la religión del judaísmo, o sea que debían de ser judíos, la mayoría. Entonces también aprendimos de que el Señor da una lista, Dios da una lista de instrumentos que se debían de usar. Ya lo leímos en el Salmo 150. También otra cosa que estábamos mirando es que debían de danzar. Así lo decía el mandamiento en el Salmo 150. También mirando un capítulo antes, Salmo 149, decía el mandamiento de Dios que se debía de, además de danzar, de cantar y de usar todos esos instrumentos y hacerlo en el santuario, debían de usar espadas de 2 filos a la hora de estar adorando o alabando a Dios. Era un mandamiento, ya lo habíamos dicho, un mandamiento para el judaísmo, para el pueblo de Israel, para los judíos, y estaba incluido en el antiguo pacto. También aprendimos que los sacerdotes eran los que tocaban las trompetas por orden de Dios, y el resto de levitas debían de tocar todos los instrumentos musicales. La pregunta sería, gracias hermanos por estar mirando este video, amigos, la pregunta sería, ¿crees tú? También se la quiero hacer a Leslie Argueta, a la que me pidió que diera este tema. ¿Crees tú que puedes obedecer el Salmo 150? Pues yo diría que no. No sé si tú lo pudieras obedecer. Comenzando de que tendrías que ir a adorar a Dios allá a Israel, porque así lo ordena el Salmo 150, en el santuario. Estaban refiriéndose, todos los judíos sabían que conocían a dónde estaba el santuario, era nomás uno. O sea, este mandamiento era para los judíos y todos los judíos conocían que había un solo santuario y ese estaba ubicado en la capital, o sea, en Jerusalén. Entonces, desde ahí ya comienza difícil poder obedecer este Salmo 150, porque la orden era en el santuario. Ese era el templo de Jerusalén, ese era el tabernáculo en Jerusalén, la casa de Dios, como era conocida también en Jerusalén. Y es difícil, yo creo que no podría Rudy Argueta, obedecer el Salmo 150, porque tendría que viajar al santuario, entre comillas, en Jerusalén para adorar a Dios, como lo ordena el Salmo 150. La otra cuestión que se me haría difícil adorar a Dios en el santuario, de acuerdo al Salmo 150, es el hecho de que ese santuario
que ordena el Salmo 150 ya no existe. Ya no existe ese salmo, quiero decir, ese templo, ese santuario. Fue destruido en el año 70 después de Cristo por el Imperio Romano. También también dice la lista la lista de instrumentos que como lo ordenaba Dios a ellos, aparece la lista de instrumentos. Pero muchos de esos instrumentos ya no existen. Y hubieron algunos que nunca no saben, la gente de este tiempo no saben ni cómo eran algunos de esos instrumentos que menciona ahí el Salmo 150. Si es que sería difícil utilizar, de acuerdo al mandamiento en Salmo 150, sería muy difícil usar algunos instrumentos que allí lo dicen porque nunca se conocieron cómo se llama esos instrumentos, algunos de ellos. Vamos a ver, como cuáles, hermano Rudy, que nunca se pudieron saber cómo eran. Bueno, yo les voy a poner un ejemplo. Vamos a irnos al último, el Salmo 150, y vamos a ver uno que no se conoce hasta el día de hoy cómo era ese instrumento. Está en Salmo 150, versículo 3. Dice así: alabadle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa. Esa palabra salterio, no se sabe cuál instrumento es ese. No se sabe cuál es. Salterio. Nunca nadie ha visto un salterio, no sabe, los que viven de hoy, de este tiempo. Por eso sería difícil poder adorar también a Dios de acuerdo al Salmo 150, que pide que se adore con un salterio. Bueno, por lo menos yo no conozco un salterio y he investigado y no sabe la gente qué es un salterio. O sea, nunca han visto un salterio, se destruyeron quizás durante el tiempo. Pero la otra cosa, danzar, dice también el Salmo 150. Danzar. Yo me he dado cuenta que hay muchas iglesias o grupos religiosos, no iglesias, grupos religiosos, que adoran a Dios usando instrumentos, pero no danzan. Entonces, la pregunta también dice allí en el Salmo 149 que de acuerdo al mandamiento de Dios se debía de usar espadas de 2 filos al estar alabando a Dios. O sea, si se quiere, es mi opinión, ¿verdad? Es mi opinión. Si se quiere obedecer el uso de instrumentos musicales utilizando el Salmo 150, se debería de hacer el resto de cosas, ¿no? Ir allá hasta Jerusalén, buscar el santuario si es que existe, danzar allá, usar espadas de 2 filos, bueno, entre las cosas. La otra cosa que también no lo podría hacer yo obedecer el Salmo 150, porque dice que los que únicos ordenados por Dios para tocar todos los instrumentos que aparecen en la lista del Salmo 150 eran exclusivamente los de la tribu de Leví. Y que yo sepa, bueno, yo, Rudy Argueda, yo no soy primeramente ni judío, no soy israelita, no soy hebreo, no hablo del hebreo,
no soy de la tribu de Leví, porque este mandamiento era exclusivamente de usar los instrumentos en el tabernáculo, en el templo, en la casa de Dios, por los de la tribu de Leví. Eso lo estuvimos mirando el día de ayer. La otra cosa, que los sacerdotes debían de tocar solamente las trompetas, y el resto de levitas, todo el resto de instrumentos que Dios había ordenado. Bueno, eso es lo que aprendimos. Yo en lo personal no lo podría hacer. No sé ustedes. ¿Ya? No, yo no podría usar este Salmo 150 para argumentar que hay que usar instrumentos musicales en la iglesia. Otra cosa también es que la iglesia no existía en ese tiempo. O sea, no fue un mandamiento de Dios para la iglesia, sino que fue para los judíos, los de Israel, y para la religión del judaísmo. Y yo no pertenezco a esa religión del judaísmo, yo soy cristiano nada más. La iglesia no existía en ese tiempo. Así que hay muchas razones, como les decía yo, de que es imposible, o no podría yo usar el Salmo 150 para argumentar de usar los instrumentos para alabar a Dios en la reunión de iglesia. La otra, y esta es la última razón, ya les di muchas, es que esto fue escrito en el Antiguo Testamento. O sea, fue escrito bajo la ley de Moisés. O sea, fue escrito en el antiguo pacto, y que yo sepa, como cristiano, yo vivo el nuevo pacto, no el antiguo pacto, como cristiano. Me imagino que usted también, el que está mirando o está escuchando este mensaje. Bueno, este video es nada más para como hacer un resumen, ¿verdad?, de el análisis del Salmo 150. Si hay algunos comentarios, preguntas, con gusto las respondería. Hay mucho más que hablar en este análisis. Por ejemplo, algunos me han dicho, no aquí, ¿verdad?, sino que fuera de cámara, han hablado, me han llamado, y me gustaría me gustaría explicar en un próximo video, no se lo pierda, porque algunos me han dicho que el Salmo 150 no es parte de la ley del Antiguo Testamento, no es parte de la ley de Moisés, ¿verdad? La ley para el pueblo de Israel no es parte, y con gusto, con mucho gusto, yo explicaría eso, que si es o no es parte de la ley de Moisés, y por lo tanto, como no es parte de la ley de Moisés, dicen estas personas, entonces se puede usar sin ningún problema. La ley de Moisés no está eliminada porque, el Salmo 150 no sería eliminado porque no era parte de la ley de Moisés. Vamos a ver si es cierto en otro video más adelante. Y había un amigo, no sé si es hermano, si es hermano, no lo he leído si es hermano o no, pero me pidió que explicara el uso de los aplausos a la hora de alabar a Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Esa sería la pregunta, sobre si la iglesia usó aplausos para alabar a Dios. La iglesia, ok, pongo el punto bien claro, sí, la iglesia, porque yo enseño en base a la doctrina que recibió la iglesia en el primer siglo por parte de los santos apóstoles y profetas de aquel tiempo. Eso es básicamente como yo enseño, así de fácil, de sencillo.
enfocado en el nuevo pacto, no en el antiguo pacto, ¿verdad? Así es que Dios me los bendiga, los amo en el Señor y nos vemos en otro video más adelante.